podamos obtener una gran variedad de compuestos a partir de las microalgas se debe a que hay una gran variedad de especies y además su plasticidad metabólica. ¿Qué significa eso? Pues que son especies que, según como ya las cultive, puedo fomentar que acumulen uno u otro producto de interés. Son organismos acuáticos que realizan la fotosíntesis. Tienen una velocidad de reproducción muy elevada, con lo cual, ayudándonos de radiación solar y de nutrientes, podemos conseguir una gran cantidad de biomasa en muy poco tiempo. Esta biomasa es rica en carbohidratos, lípidos, proteínas, pigmentos y pueden utilizarse para muchos usos, para alimentación animal, para alimentación humana, para la obtención de pigmentos o de productos valorables para cosmética, para acuicultura, etc. Como son organismos fotosintéticos, las microalgas necesitan primero un soporte donde crezcan, que generalmente es un medio acuoso, necesitan radiación lumínica, que lo más sostenible es que siempre sea del sol, y necesitan nutrientes. Colocando todos esos elementos en ese agua, pues podemos conseguir en poco tiempo, pues como os decía, una alta biomasa de microalgas, como las que tenemos aquí en el proyecto Medarsal. Es importante que desde un punto de vista sostenible estemos cultivando en una zona en concreto las mismas microalgas que de forma natural existen en ecosistemas. Estamos intentando estudiar la viabilidad del cultivo de microalgas marinas en salinas artesanales. ¿Por qué en estos emplazamientos? Pues porque nos dan mucha superficie y nos dan una gran disponibilidad continua de agua limpia que viene del mar. En estos emplazamientos tenemos mucho terreno en lo cual podemos construir reactores con mucha superficie y muy poca profundidad, que son los reactores óptimos para el crecimiento de estas microalgas. ¿Qué necesitaríamos además? Pues necesitaríamos nutrientes que podríamos aportarlo de forma barata a partir de todos los que son los nutrientes que se utilizan hoy en día en la agricultura de fertilización. Una vez que todos esos elementos están situados en el reactor, introducimos una especie de microalga y mediante pues, el sistema de cultivo, que generalmente es moviendo el agua un poco, pues se conseguiría una biomasa adecuada de microalgas que podemos utilizar, como comentaba, para diferentes usos. Los reactores de microalgas pueden ser cerrados o abiertos. En el caso del proyecto Medarsal proponemos un cultivo en reactores abiertos, pero siempre es bueno tener un reactor cerrado como esto que tenemos aquí, tubular, de forma que tengamos siempre un mantenimiento de la cepa de microalgas, de la especie de microalga que vamos a querer cultivar en abierto. Además nos dará un volumen, una concentración de microalgas adecuado para que luego al exportarla al medio natural, pues el crecimiento de la biomasa pues se haga de forma más efectiva. Otro elemento importante a la hora de estudiar la viabilidad del proceso de cultivo de microalgas es elegir el mejor reactor. ¿Qué tipo de reactor utilizar? Hay mucha variedad de reactores, pero en el entorno en el que estamos hablando, que sería en el entorno salinero, en el entorno de una salina, de un estero, lo ideal es utilizar reactores tipo carrusel. Este reactor que tenemos aquí es un ejemplo en tamaño muy pequeño de lo que sería uno de los reactores o la configuración del reactor que instalaríamos en la salina. El material puede ser diferente, se puede construir de diferentes formas, pero básicamente lo que tiene es un reactor que es muy alargado, muy estrecho y poco profundo. Generalmente tiene que tener un sistema de impulsión del agua que se consigue mediante este sistema, estas palas que se mueven muy despacio y mueven ligeramente el agua de forma que las algas estén siempre en movimiento y no sedimenten y estén en contacto con el medio de cultivo. Estos reactores son óptimos para instalar en todo el arco mediterráneo. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones de luz adecuadas y tenemos unas temperaturas suaves que nos permitirían pues, el crecimiento óptimo de microalgas en el exterior. Pero tienen la desventaja de que son reactores en los que se pueden dar procesos de contaminación de la especie que estoy cultivando con otras. Por eso son reactores en los que se suelen cultivar especies extremófilas o también se pueden cultivar blooms naturales, un mix de especies de microalgas con valor económico. Para dimensionar el reactor tengo que saber qué producción de algas quiero, cuántas toneladas año o kilos año de microalgas quiero producir.
y también necesito saber la productividad del reactor. La productividad del reactor depende de la radiancia solar que tengamos, de la temperatura y de la especie que estoy cultivando. Pero para que se hagan una idea, un reactor tipo carrusel viene a producir unas 30 toneladas de microalgas por hectárea y por año. ¿Necesitaríamos algo más? Por supuesto, necesitaríamos una unidad de impulsión de agua para rellenarnos lo que sería el reactor y necesitaríamos una unidad de cosechado de la biomasa, que nos separe el agua de la biomasa que nosotros luego vamos a querer utilizar. Por último, tenemos el tema de los costes de inversión y costes de operación del proceso. En cuanto a costes de inversión, por supuesto, tenemos que adquirir un terreno, si no lo tenemos, tenemos que construir un reactor. Para que se hagan una idea, un coste aproximado de unos 85-100 euros por cada metro cúbico de reactor. Una parte crítica, repito, es el cosechado. Según el alga que cultive, así voy a poder usar un proceso de cosechado simplemente por sedimentación o mediante un tamizado. Pero si tenemos que tirar de centrífugas, si son especies de microalgas muy pequeñas las que producimos, entonces eso dispara los costes de inversión. Para que se hagan una idea, una centrífuga por cada metro cúbico hora de capacidad de procesamiento de biomasa, estaríamos hablando de unos 10-15 mil euros. Después tenemos los costes de operación. En estos procesos los costes de operación incluyen costes de energía eléctrica asociados a las palas que tienen que mover el reactor, calculen una potencia de unos 4 vatios por metro cúbico de reactor, el coste energético del proceso de cosechado. Si estamos hablando de centrífuga, nos estamos refiriendo a 1 kilovatio hora por metro cúbico de medio de cultivo procesado. Y después tenemos unos costes de los nutrientes. El agua, para producir algas, hay que añadir nitrógeno y fósforo. Nosotros solemos emplear nitrógeno y fósforo solubles, que sus costes están alrededor de 1 euro el kilo de fósforo y 0,5 euros el kilo de nitrógeno. Por supuesto está la mano de obra. En definitiva, como habéis podido comprobar, estamos en una zona, la zona del Mediterráneo, una zona privilegiada y una zona donde la producción de microalgas puede ser ventajosa y competitiva frente a otras zonas del mundo donde se puedan producir microalgas, precisamente por nuestro clima, temperatura y radiación y por nuestra disponibilidad de suelo. Y por último, porque se trata de una actividad compatible con el entorno natural y compatible con la actividad salinera, no interfiere. Muchas gracias.